vamos a iniciar con la presentación de los trabajos de investigación. Aquí les pido a la doctora Rivero, la doctora Yuatas, a presentar en manera una sentadas a los veles y después sigue el trabajo de investigación. Gracias y muchas gracias por la atención. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia, gracias al Instituto Irapuato por organizar este evento, por la oportunidad que estamos aquí. Y yo tuve el placer de asesorar el trabajo de la maestra Riverón sobre migración y la perspectiva de los estudiantes de Irapuato. Me presento, soy Yolanda García, estoy haciendo una estancia postdoctoral en una universidad de Ciudad de México que se llama el Colegio de México, COLEX. Y soy doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Llevo ya un tiempo trabajando en esa área de investigación científica o de las ciencias sociales que he podido, les voy a platicar un poco de eso en mi presentación. Pero lo importante pues es que he podido recorrer este camino de la investigación, de la docencia, formándome, aprendiendo cada día, me he especializado en temas de energía, pero desde este aspecto, desde el aspecto social, cómo lo viven las personas. Les voy a platicar de eso, espero despertar su interés por la edificación. Mi intención es explicarles qué es, en qué consiste, para que ustedes en el estado contrato puedan, el día de mañana, si lo desean, no solo crecer como conocedores, como docentes, sino como investigadores también, que es una labor que he hecho con compromiso, mucha disciplina. Eso vamos a comunicar. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchos de aquí ya me conocen, ya soy su maestra, ¿verdad? Y bueno, este trabajo, como vamos a ver ahorita en un rato, viene como continuación de una tesis que presenté también hace 2 años para obtener el máster de Tolerancia y Paz Mundial en la Universidad Católica de Murcia. Este trabajo continúa porque tiene que ver con los migrantes, con los estudiantes y sobre todo la línea que hemos tenido aquí, que tengo mis alumnos de Derechos Humanos, ¿verdad? La línea que tenemos para contribuir a la tolerancia y la paz mundial. Y bueno, en la Universidad Católica de Murcia tenemos un convenio, como vamos a comentar, para ayudar a migrantes. Y bueno, comenzamos, ¿verdad, maestro? Y bueno, también quiero agradecer antes de comenzar pues a nuestras autoridades educativas por el apoyo, a nuestro rector Eduardo Cortés, a nuestra directora Araceli Ortiz, al maestro Luis Manuel Cruz, que me ha apoyado también mucho, y pues a la doctora Yolanda García, que fue mi asesora durante 2 años. Este trabajo que vamos a exponer es un trabajo que duró 2 años de trabajo constante y de asesorías de todas las semanas durante ese periodo. Gracias. Bueno, pues se denomina este trabajo Origen del prejuicio sutil y manifiesto hacia migrantes por estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto Irapuato. Gracias. La migración, como saben ustedes, pues es un tema relevante. ¿Por qué es relevante? Porque hay muchos migrantes, de hecho en Irapuato, pues es un lugar de tránsito, como sabemos, todos creo que hemos visto la cantidad de migrantes que muchas veces están, ¿verdad? Por el puente, por algunos lugares los hemos visto. Es un lugar de tránsito, sabemos que pasa el tren también y que lo usan los migrantes, entonces hay tantos migrantes que es un lugar importante. Se cometen muchas violaciones a sus derechos humanos y no son atendidas debidamente muchas veces, ¿verdad? Entonces, como decíamos hace un rato, este trabajo de investigación tiene que ver también con el convenio que celebró la Universidad Instituto Irapuato con ACNUR, que es el alto comisionado de la ONU. Hay un convenio celebrado para que ayudemos nosotros, por ejemplo, los estudiantes de Derecho, ¿verdad?, con asesorías jurídicas, con respeto a los derechos humanos ante quejas, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podemos ayudar en ese sentido
a migrantes y entonces apoyar a la ONU también en nuestro pequeño entorno, ¿verdad? Pero resulta que se han encontrado prejuicios de los estudiantes hacia migrantes. ¿Qué quiere decir? Que si hay prejuicios, que si no queremos a trabajar con ellos, pues no se podría llevar a cabo este convenio. Y como decíamos, este es una continuación de esta tesis de máster presentada en la Universidad Católica de Murcia, en donde se localizaron prejuicios de estudiantes de octavo semestre. Tenemos como motivo de migraciones, pues hay muchos motivos, a través de la historia hay muchos antecedentes presentados, ¿verdad? Por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial se dieron más migraciones, pero incluso antes, en tiempos anteriores a la Guerra Mundial, ¿verdad? Era muy cordial que hubiera migrantes, porque se pensaba que pues ayudaban a una comunidad, nos ayudan en los trabajos y vamos a hacer una comunidad más cordial. Sin embargo, se empieza la Guerra Mundial, se dan mucho más las migraciones y empezamos a ver a la persona como diferente, como otra, ¿verdad? Y entonces, bueno, México es escenario de las migraciones y como sabemos, por ejemplo, en 2018 se dieron una caravana de migrantes, ¿verdad? Que fue muy conocida, esa sí se publicó. Cuando entran, salen los migrantes, no se publica tanto, hay ciertas estadísticas, pero bueno, esta sí fue publicada y conocida por todos, esa caravana de migrantes. Y bueno, se aplica apoyo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y apoyo de nuestra legislación que tenemos nosotros desde 1926, la nueva ley de migración, que es la que actualmente nos rige. La globalización, se ha hablado por diversos autores, como vemos aquí, ha influido significativamente. Entonces encontramos problemas en ese sentido de los migrantes, porque datos de la Organización Internacional de las Migraciones nos indican que son miles de migrantes los que vienen y sobre todo de Centroamérica. Bueno, estamos cerca, ¿verdad?, de algunos países y son sobre todo de Centroamérica los migrantes que radican aquí. Algunos se establecen, algunos únicamente van de paso porque ya sabemos que quieren llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Otros autores nos hablan que concretamente en Irapuato, Guanajuato, se han registrado más de 3,800 migrantes. Entonces imagínense esa población que no está atendida, que se violan los derechos humanos de ellos, incluso por autoridades, ¿verdad?, por policías, violaciones, torturas y demás. Ante la existencia de prejuicios de forma sutil y manifiesto, detectados, porque decíamos, podemos colaborar con ellos, podemos ayudar a los migrantes, pero se han detectado, de acuerdo a un estudio anterior, prejuicios a ellos. Los vemos diferentes, nadie los quiere ayudar. Vamos a ver ahorita en instrumentos aplicados, que además vemos que la mayoría tenemos la idea de que son delincuentes y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta relevante por eso indagar de dónde vienen esos prejuicios, es decir, el origen de los estereotipos y del prejuicio sutil y manifiesto hacia migrantes en situación irregular. Si ya se detectaron por estudiantes algunos prejuicios, pues de dónde vienen, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué los estudiantes de Derecho? Porque es una parte fundamental para nosotros, para la impartición de justicia, son los que en el futuro muy cercano, ¿verdad?, van a impartir justicia y van a ser los que tienen que respetar sobre todo los derechos humanos. La pregunta entonces de investigación es, ¿cuál es el origen de los estereotipos y el prejuicio sutil y manifiesto que los estudiantes de la licenciatura en Derecho en Irapuato, Guanajuato, tienen hacia los migrantes en situación irregular? Y entonces como objetivo tenemos identificar ese origen de los estereotipos, ¿verdad? ¿De dónde viene que tengamos estereotipos, que tengamos prejuicio hacia los migrantes? Y tenemos nuestra hipótesis entonces planteada, que decimos, ¿serán las construcciones familiares? Pensábamos, ¿verdad? O pensamos en esta investigación. Las construcciones familiares contribuyen por encima de las redes sociales a que los jóvenes estudiantes de la licenciatura en Derecho del Instituto Irapuato desarrollen estereotipos contra los migrantes.
y a la vez estos se relacionan con el prejuicio sutil y manifiesto, es decir, a lo mejor viene de familia, de herencia, de abuelos, bisabuelos, ese prejuicio, ese no querer al migrante y verlo diferente. Como justificación tenemos pues toda nuestra legislación, cumplimiento a las convenciones interamericanas de derechos humanos, cumplimiento a nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, cumplimiento a nuestro convenio, que ojalá que se pueda cumplir ese convenio que tenemos tan importante, que es trabajar junto con el Alto Comisionado de la ONU. Y pues nuestras líneas de investigación que se refieren a este trabajo. Pues hemos tomado también para esto estudios de diversos autores conforme a una visión constructivista, que se relaciona con que todo se va heredando, todo vamos tomándolo de otras generaciones, de generaciones a generaciones, por eso la hipótesis de que esto puede ser heredado, prejuicios tras prejuicios, ¿verdad? Y como decía algunos autores, el constructivismo puede identificarse como el estudio de la generación y transmisión colectiva de significados. Para otro autor, por ejemplo, Benzanilla, la familia es un grupo primario por excelencia. Por eso la hipótesis se plantea en el sentido de que puede ser ese el motivo de que existan los prejuicios, el origen. Acevedo, por ejemplo, indica que, contrario a la importancia de la familia, más bien las redes sociales son un instrumento importante que ha sido aceptado por todos los jóvenes y nos hemos sumergido en este espacio virtual. Y bueno, tomando en cuenta algunos conceptos de migración, diremos que prejuicio, pues lo tomamos como amenaza, rechazo hacia otra persona. Sutil y manifiesto, ¿qué quiere decir? Bueno, unos autores han estudiado mucho este tema, identificando al prejuicio sutil como aquel rechazo, pero de forma indirecta. Hacemos caras, no queremos juntarnos, algo indirecto. Y el manifiesto directamente, lo rechazamos y ya saben que ha habido agresiones contra migrantes y demás, ese es el manifiesto. Estereotipos como categorías, prejuzgar. Si vemos a lo mejor a un migrante como lo vamos a ver en la aplicación de instrumentos, pues ya vemos que seguro es delincuente, ¿no? Entonces eso puede ser un estereotipo. Y bueno, como estudiantes de Derecho, que es la parte fundamental de esta investigación para la incorporación y atención del convenio, pues vemos que es aquel que seguramente va a impartir justicia en un futuro en todas las áreas. Y bueno, otro concepto que ha sido estudiado por muchos autores es el de la otredad. ¿Qué quiere decir esto? Ver al otro como diferente. Entonces, una persona que tenga poder puede incluir o excluir al otro, pero siempre viendo como que es diferente a nosotros, ese es el otro. Esta investigación entonces tiene una muestra, es cualitativa y tiene una muestra de 7 alumnos del 8º semestre y 20 alumnos de 6º semestre. Personas del género masculino y femenino entre 18 y 25 años. 7 alumnos del 8º semestre únicamente quisieron participar de 17 porque ya habían participado en la investigación que se presentó en la Universidad Católica de Murcia y ya no fue de su interés. Son 2 etapas que tenemos aquí para el trabajo de investigación. El primer grupo se aplicó un cuestionario y el segundo grupo se aplican cuestionarios, entrevistas y aplicación de cuestionarios a familiares. El procedimiento se siguió el propuesto por Hernández y por Pozo para toda la organización y que se llevara a cabo esta investigación. Como limitaciones para realizar este trabajo tenemos o encontramos mucha falta de información respecto a la migración, con ciertos conceptos. Lugar adecuado para entrevistas, porque como muchos no querían ser entrevistados y no era de su interés este tema, pues no había un lugar seguro, sino era pescarlos por ahí en el salón, ¿verdad?, de clases. Y el posible uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los trabajos, los cuestionarios, como son escritos, pues muchas respuestas estaban iguales y aunque las
pusimos para el detector de chat y demás, no encontramos, pero suponemos que algunas, pues sí se utilizó inteligencia artificial y no se pudo corroborar que fueran sinceras, por decirlo así, ¿verdad? Para resultados del primer grupo. El primer grupo decíamos que era de octavo semestre, que ellos ya salieron, estudiantes de Derecho, pero se realizaron ciertas preguntas, ¿verdad? Ya habíamos encontrado en la investigación pasada, como habíamos dicho, en la que se presentó en la Universidad de Murcia, prejuicio sutil y manifiesto, el rechazo hacia el migrante. Entonces aquí se aplica el cuestionario propuesto por Escurra y Navas sobre redes sociales. Este cuestionario pues arroja unos ciertos resultados en donde todos usan redes sociales, ¿no? No hay uno que no las use y bueno, todos están en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok. El tiempo que las usan es todo el día, todo el tiempo, y el medio por el que se obtiene información de migración sobre redes sociales. Refieren tener información, decíamos, de redes sociales y no de familia. 2 alumnos sí mencionaron obtener información por clases de la universidad. O sea, la información positiva, sí hay un destello por ahí positivo que se refiere a las clases que tenemos de la universidad, tanto de derechos humanos como la conocida por todos ustedes que es DIP. Los estereotipos los conocemos todos conforme al concepto y los relacionan con prejuicios. Como ideas comunes también los relacionan como una manera de clasificarlas por el aspecto, por etiquetas o juicios impuestos. Estos refieren los alumnos que contribuyen a la discriminación, a la violencia verbal también, y todo esto, esta información, estos datos que refieren los estudiantes, los han obtenido de redes sociales. De redes tienen información negativa, por ejemplo, los migrantes vienen a invadir las calles, tienen un mal aspecto, el gobierno no debería apoyarlos. Esto viene también de un instrumento aplicado que fue adaptado para esta investigación. El gobierno no debería apoyarlos, afectan, no traen un beneficio, provocan tráfico, falta de higiene en la ciudad, refieren a algunos estudiantes al pasar, si están los migrantes al pasar por estos rumbos del puente y demás, es en donde huele horrible la ciudad y es un aspecto así, ¿verdad? Datos de aspectos familiares del primer grupo. Se aplicó este cuestionario para saber un poco de su familia, en donde refieren que la mayoría de las familias son pequeñas, ya no hay familias grandes, tradicionales, son pequeñas, tienen comentarios positivos y empáticos un poquito de la familia, sin embargo, nadie ha tratado con ellos, ni se han involucrado y demás, pero en sí no se trata mucho del tema. Hay poca convivencia en la familia, entonces lo poquito que convivimos, pues no se habla de la migración. Para el segundo grupo, de acuerdo a los instrumentos aplicados también, hay presencia de prejuicio sutil o manifiesto y entonces nos habla de las percepciones comunes negativas observadas de otros, tomándolos como a veces como delincuentes. Ha sido testigo de expresiones negativas, sí hemos visto, pero no me he involucrado, ¿verdad? De las respuestas se aprecian prejuicios, sobre todo porque las han escuchado. Lo único que hemos escuchado es lo negativo, es que son delincuentes, que huelen mal, que no nos queremos acercar y demás. Los alumnos participantes definieron a los estereotipos como imagen negativa que la sociedad tiene hacia una persona. Entonces sí conocemos los conceptos y también todo lo negativo de dónde proviene de nuestras redes, referían. Para datos familiares de este segundo grupo también se indagó que son familias pequeñas también, que hay poca convivencia, porque saben ustedes que ya la familia todos tienen sus ocupaciones, trabajan, y entonces en la poca convivencia se habla de todo menos de la migración, ¿verdad? Y la pregunta directa, ¿de dónde proviene la mayor parte de la información que usted tiene sobre migración? Todos los estudiantes respondieron de manera general que de redes sociales.
Algunos sí mencionaron que de clases de la universidad o a lo mejor alguna noticia. Y bueno, para este segundo grupo, en la aplicación de cuestionarios sobre uso de redes, vemos que también en general todos usan las redes sociales, las principales redes, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, frecuencia todo el tiempo, estamos conectados y entonces ahí es más fácil obtener información que es sobre la migración de acuerdo a las redes. Entrevistas. Para ampliar esta investigación, pues se aplicaron entrevistas a los alumnos de este segundo grupo y en donde refieren que, bueno, por ejemplo, qué datos has recibido respecto de la migración por redes sociales, qué datos has recibido respecto a la migración por parte de tu familia, qué datos has recibido respecto a la migración por parte de la universidad, te gustaría ayudar a migrantes con tu participación en temas jurídicos, asesorándolos o auxiliándolos ante la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, y vemos que los resultados, pues se observaron expresiones más espontáneas. Se ve un poco diferente a las escritas, porque las escritas a lo mejor decían, pues sí quisiera apoyar a los migrantes, sí los respeto, vienen a buscar unas mejores oportunidades y nada más, ¿verdad? Pero ya en entrevistas, sobre todo para la pregunta de ¿quisieras apoyar que entre en apoyo jurídico, asesorías, algo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Era sí quisiéramos apoyar, pero de lejos. Tal vez que fuera en línea, tal vez que fuera oportunidades así, pero por favor sin acercarme. Entonces, para familiares de este segundo grupo se aplicó también cuestionarios para saber sus opiniones, para saber e ir dirigidos a este origen de los prejuicios. Y bueno, vemos las ocupaciones son muy, abarcan todo el tiempo, ¿verdad? Las ocupaciones de madre, padre, son pequeños los grupos familiares y aunque son empáticos con los migrantes, pues no tienen relación, no apoyan y no encontramos como destellos ahí de pláticas de conceptos de migración. Entonces, como hallazgos, para ir concretizando estos temas y de acuerdo a los instrumentos aplicados, encontramos del primer grupo, se sigue reflejando la existencia de prejuicios con ellos por la negativa, sobre todo, por apoyar, por la negativa por tener entrevistas, porque decían que se iban a dedicar a otras áreas, ya iban a salir y entonces no queremos participar. De 17, entonces participan 7. Como origen de la información, definitivamente toda la información que recibimos de migración proviene de las redes sociales. A los migrantes los asocian con la información que los muestra como delincuentes y otras cuestiones negativas que hemos tocado. Y no se trata este tema de la migración, pues en el núcleo familiar. Del segundo grupo se encuentra también la presencia de prejuicios, como vimos, las expresiones de rechazo, prejuicio sutil y manifiesto. No se quiere al otro, porque lo vemos así, ¿verdad? Como la otredad, como el otro. Y bueno, encontramos que lo asocian con un problema grave que está en nuestro lugar, el Irapuato. Cuando ya están los migrantes, pues lo vemos como un problema grave al cual no se debería apoyar por parte del gobierno. Hay falta de interés, decíamos, no querían apoyar y en esta investigación no se amenazó o condicionó para su participación, ¿verdad? Pero definitivamente no querían participar, entonces fue un poco difícil que se diera la aplicación de estos instrumentos. Hay diferencia y contradicción en respuestas, sobre todo las escritas y las entrevistas que son, bueno, presenciales. En los escritos a lo mejor se veía un poco de empatía, pero ya en las presenciales ya se notaba el prejuicio sutil y manifiesto. Y bueno, no están dispuestos a trabajar cerca de ellos, les gusta el tema jurídico, esto que tiene que ver con
presentación de amparos, de quejas ante Comisión Nacional de Derechos Humanos, les hablaba de las asesorías jurídicas. Son temas interesantes para los estudiantes de Derecho, pero sin trabajar cerca de ellos. Y bueno, el instituto sí se ve que hay ciertas respuestas en donde ha influido con aspectos positivos. En clases de la universidad, en la clase que conocemos de EDIP, sí hay aspectos que nos mencionan algunos alumnos, es que me han hecho ver que puedo ponerme en los zapatos del otro. Entonces sí se notan aspectos positivos. Y bueno, la hiperconectividad, que además pasamos mucho más tiempo conectados, revisando redes, que con la familia, ¿verdad? Y eso pues es de manera general. Y bueno, entonces no se comprueba la hipótesis. Si la hipótesis era que el origen era de las construcciones familiares por encima de las redes sociales, porque pensábamos que esto podía venir de herencia, desde la Segunda Guerra Mundial, pues no, ya lo vemos como el otro, no se les quiere ayudar, vienen a perjudicarnos, pues podría ser esa la respuesta, pero pues no se comprueba porque las redes sociales están por encima de las construcciones familiares. Y bueno, como recomendaciones, se sugieren espacios de diálogo y de reflexión en temas de migración, no solamente para estudiantes de Derecho, ¿verdad?, para los estudiantes de las demás carreras, porque es una situación que tenemos en nuestra población y en México en general. Y bueno, capacitación con apoyo del Alto Comisionado de la ONU. ¿Por qué? Porque ellos tienen los casos reales, cómo se han solucionado, los aspectos jurídicos, y bueno, podemos integrar actividades iniciales como asesorías jurídicas, porque son trámites y son presentación de amparos y de denuncias y de quejas muy particulares para cada caso. Muchas gracias. Quisiera felicitar a Rosa María por este trabajo que le tomó 2 años. Por ese trabajo que le tomó 2 años, fueron 2 años en los que pude presenciar su disciplina, su compromiso, cómo a pesar de estar cansada, trabaja mucho, se daba tiempo para la investigación. Entonces eso merece un gran reconocimiento y como yo siempre le decía, parece que tu investigación es muy noble, porque más allá de un ejercicio académico o científico, tiene un propósito social, que es poner sobre la mesa una problemática y primero investigar qué opinan los jóvenes de esa problemática, cómo la viven, y lo que descubrió pues es alarmante de alguna manera, porque resulta que los jóvenes no se interesan en el problema, es más, prefieren ignorarlo. Así que creo que su investigación es muy valiosa para concientizar. Tal vez hay temas que a veces resultan poco cómodos, pero para transformar nuestra sociedad tenemos que reconocer en qué estamos fallando. Y su investigación nos dice mucho de eso. Hay un problema que no queremos ver. Hay otros seres humanos que están sufriendo, que están en condiciones de vulnerabilidad, como los migrantes. Y nosotros no podemos ignorar eso, no podemos ser ajenos a eso. Como muy bien mencionó Rosa María, solemos ver a esas otras personas como diferentes, como alejadas, como no tienen nada que ver con mi vida. Pero creo que la migración es un problema que abarca muchas escalas. Primero es un problema global, internacional. Aquí recibimos muchos migrantes de Centroamérica, pero ocurre en todo el mundo. La gente que sale de África, de Europa, es por ningún motivo o por otro, por guerras, por hambruna, por necesidad. Así que de entrada no podemos ignorar ese tema. Podríamos ver la migración como una problemática también de políticas públicas, tal vez. Son un tema de salud, son un tema de administración pública, de presupuesto, pero sobre todo me parece que tenemos que ver la migración como algo que nos importa como seres humanos, porque se trata de seres humanos como nosotros.
Así que, pues la empatía es un factor clave en esto. Por eso creo que la investigación de Rosa María pone los puntos sobre las IES, algo muy importante en empezar a conocer cómo se vinculan los jóvenes con esto y a partir de ahí poder establecer acciones para que los jóvenes se involucren, sobre todo como estudiantes de Derecho, para que contribuyan al bienestar de estas personas el día de mañana. Y eso es algo en lo que quiero ser muy reiterativas, que la ciencia y la investigación siempre debe de tener un propósito social, no puede alejarse de eso. Muchas felicidades, Rosa María. Gracias. Y es todo. Hola, buenos días. Mi nombre es Sofía, soy de psicología, de sexual. Y me quiero un poco más ligada a la cuestión de la muestra. Mencionaba que en la investigación se mostraba que solamente la poca población que desea la migración en la escuela, tanto en DIP como en sus materias de derecho, como tengo entendido, ¿no? Estudiando la parte del DIP al ser una temática de la materia tal cual, ¿por qué consideran o creen que sea esta falta de información de la migración en esta carrera de derecho es algo tan importante para ellos? Sí, muchas gracias. Yo creo que la falta de información viene por la hiperconectividad, porque a lo mejor no se investiga a fondo los temas, simplemente lo que escuchamos. Entonces, vienen más de 3,800 migrantes, pero lo único que sabemos es que a una no le gustaban los frijoles. Y de lo que pasaron y los problemas de todos los demás no lo conocemos, no nos acordamos. Entonces yo creo que un problema es eso, y sí como ayudar como a la investigación profunda, yo creo. Hola, buenos días, también soy de la carrera de psicología de sexual y queríamos platicarlo un compañerito sobre sí, como anteriormente no habíamos tenido una investigación que se atreviera a hablar de prejuicios dentro de las carreras de la universidad. Y mi duda es, ¿cómo cree que pueda afectar estos prejuicios en la práctica profesional ya de los estudiantes de la licenciatura? ¿Cómo afecta? Gracias por la pregunta. Yo creo que primero puede afectar porque en la finalidad, como hablamos por ahí en un capítulo de los estudiantes de Derecho, ¿verdad? La finalidad es la búsqueda de la justicia. Son los que van a impartir justicia. Seguramente llegarán asuntos para solucionarlos, para dictar sentencias de migrantes, y entonces ojalá no intervenga la discriminación, los prejuicios, los estereotipos. Debería de ser el trato igual, ¿no? A todos primero. Y el más corto, pues el no cumplimiento del convenio que ya tenemos con la ONU para ayuda a los migrantes en pequeña y grande escala de nuestra población, que esto puede influir en interposición de amparos, regulación de casos y demás. Bueno, yo tengo una pregunta respecto al aspecto racial de estos prejuicios o manifiestos de los estudiantes. Si usted considera que hay algunos grupos raciales que reciben mayores o más en otros aspectos estos prejuicios, estas ideas, dependiendo de pues su nacionalidad, de dónde provienen, ya sea Europa o Centroamérica. Bueno, yo creo que se tendría que hacer un estudio especial porque siempre vemos como al otro, ¿no? Pero aquí la gran cantidad por la cercanía pues son de Centroamérica, que es zona donde se detectan prejuicios. Sí hay de Europa y de otros lados acá, pero sí de hecho hay rusos y demás, pero la mayor parte pues son centroamericanos. Entonces casi te puedo decir que pues esta investigación se centra en migrantes con situación irregular de Centroamérica. Hola, mi nombre es Daniela, también soy de la carrera de Psicología de sexto semestre, y pues primero felicitarla porque como decían mis compañeras, varias personas, es una investigación que considero realmente importante porque no todos se atreven a tocar este tipo de temas o a investigarlos. Y mi pregunta, bueno, vamos a enfocarla a la parte interesante de personas
nietos, que se supone que es la generación que ya va hacia afuera a trabajar pues con seres humanos, ¿no? Porque estamos pues también en derecho, tiene también esa parte de empatía, de trabajo pues sí, con seres humanos. Entonces de mi parte va, ahora que ya está este tema puesto, que ya vieron esos resultados, ciertos esos prejuicios que hay, no solamente en personas de octavo, sino en generaciones como el mencionado de sexto, ¿qué consideran que podrían hacer para cambiar esos prejuicios en las nuevas generaciones que vienen de esta carrera? Porque, como les decía, hay mucha falta de información y información errónea por redes sociales y todo esto. Ya se planteó, ya se vio que sí hay un impacto. Ahora ustedes como profesores, ¿qué harían para pues cambiar las nuevas generaciones y que estas estadísticas cambien? Muchas gracias por la pregunta. Como decíamos en las propuestas, pues yo creo que es el diálogo, la reflexión respecto del tema, que se trate más pero investigado, ¿no? Tratarlo nosotros en aulas para todas las carreras, porque psicología es una parte también muy importante. Hay muchos estudios de la otredad en aspectos psicológicos y de la violencia y prejuicios y discriminación en aspectos psicológicos, pero yo creo que el diálogo, la reflexión y sobre todo si ya se apoya con el alto comisionado de la ONU y se ven los casos reales, yo creo que ahí es en donde nos damos cuenta de lo que pasa. Como decía la doctora, a veces cerramos los ojos, ¿no? Hasta pasamos rápido por ahí para no verlos, pero si viéramos los casos y lo que pasa persona por persona, yo creo que nos cambiaría mucho las percepciones. Sí. Bueno, pues la pregunta que tenía, hoy mencionar que en su muestra para la investigación, dos alumnos tenían, bueno, su muestra es de alumnos de Derecho, ¿no? Sí. Dos alumnos tenían información positiva acerca del tema. Yo lo que quisiera preguntar es cómo es posible que, independientemente de la carrera del Derecho, que en una institución de carácter humanitario no se tenga más información acerca de este tema, no se concientice más. Gracias por la pregunta. Esa es la propuesta precisamente, que se concientice, que se investigue, que se tengan datos, no de lo que escuchamos en redes, sino que se profundice, porque pues tenemos tantos temas que abarcar también, que en una materia, ¿verdad?, que llevamos, a lo mejor es un tema de 2 clases y en DIP es uno de lo que se abarca, pero hay una variedad de temas y problemas. Pero si profundizamos en tenemos que motivar a la investigación real, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por mantenerse atentos a este tema. Continuaremos con la reflexión. Muchísimas gracias y pues